En Mateo capítulo 26 y el verso 39 podemos ver algo impactante. Estos son los últimos momentos de la vida de Jesús. Él acaba de tener la cena con sus discípulos. Ahora va a Getsemaní a orar. Él sabe lo que viene, sabe lo que va a suceder. Y dice la palabra ahí en Mateo, en el capítulo 26 y el verso 39, dice lo siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a pasar al verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos aquí a Jesús que en 3 ocasiones oró diciéndole al Padre que si era posible, pasara de él esa copa. Pero luego dijo: no sea como yo quiero, sino sea como tú lo quieres. Y yo quiero empezar haciendo una pregunta. Dime tú, ¿acaso Jesús no quería ir a la cruz? ¿Acaso Jesús está diciéndole esto al Padre porque Él no quería ir a la cruz? ¿Acaso le está diciendo al Padre que evite que Él vaya a la cruz? ¿O le está diciendo no habrá otro camino? Padre, ¿no habrá otra manera? Dime, ¿crees que habría otra manera para que el Señor hubiera tenido misericordia de nosotros? Piensa, ¿acaso Dios, que es todopoderoso, que puede todas las cosas, no habría podido evitarlo? ¿No te has puesto tú a pensar que si Dios es todopoderoso, acaso Él simplemente no hubiera podido perdonarnos y ya? ¿Lo has pensado? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios puso a su Hijo en la cruz? Te diré por qué. Porque solo Dios podía hacerlo. Porque solo Dios puede salvarnos de Dios. Porque solo Dios puede salvarnos de Dios, para que te quede claro. Dice la palabra en Isaías capítulo 43 y el verso 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo Dios puede salvarnos. Solo Dios lo puede hacer. Y sabes, Él vino al mundo. Él vino al mundo. Él tomó un cuerpo y estuvo entre nosotros. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo que pase de mí esta copa? ¿Por qué lo dijo? Pues hoy lo vamos a descubrir. Vamos a ver qué es lo que Jesús está mirando en esa copa para decir estas palabras. Vamos a ver qué es la copa. Ahora yo te quiero preguntar, cuando tú escuchas este texto, ¿acaso tú estás pensando que Jesús tiene temor por ir a la cruz? ¿Acaso tú estás pensando que Él le tiene miedo a la muerte? ¿O acaso estás pensando que Él quiere evitar ir a la cruz? ¿Acaso tú estás pensando que cuando Jesús dice estas palabras, Él
está queriendo interrumpir el plan de Dios para traer la salvación al hombre? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Jesús entendía muy bien cuál era su misión. Él entendía su propósito. Él estaba dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Él conocía todo lo que habría de venir. Y Jesús no se va a contradecir. No fue cobarde, no tuvo miedo. Él sabía lo que había venido y también sabía que la hora había llegado. Entonces dime, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice esto? ¿Cuál es la copa que Jesús bebió? ¿Qué provocó tanto terror para que Jesús dijera esto? ¿Qué miró allí en Getsemaní en esa copa? Tanto que provocó agonía. Dice la palabra que en ese momento sudó sangre, está en agonía. Pero quiero decirte que no es temor por ir a la cruz lo que Jesús está sintiendo. Es otra cosa. Es otra cosa, porque el dolor físico que Jesús habría de sufrir en la cruz es muy diferente al dolor que Él está sintiendo en este momento. Este es un dolor espiritual. Este es un dolor terrible, porque Jesús algo está mirando en esa copa que habrá de beber y que le está provocando dolor. Pero Jesús no tenía miedo de ir a la cruz. Él sabía. De hecho, Él había dicho que Él moriría en la cruz. Y te daré una razón por la cual Jesús no pudo haber tenido temor de la cruz. Hay registros que en aquellos tiempos los primeros cristianos, cuando iban a ser crucificados o les iban a dar muerte, ellos iban gozosos. Hay datos que muestran que incluso algunos hasta cantaban, que iban con valor, determinados a morir en la cruz, porque sabían por quién lo hacían. Ahora yo pregunto, si los discípulos de Jesús estaban dispuestos a morir en la cruz y lo hacían con gozo por su Señor, ¿acaso ellos serían más grandes que el Señor Jesucristo, que su Maestro? El Señor Jesús jamás tuvo temor de ir a la cruz. Lucas capítulo 22, verso 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces el texto nos está hablando de ese momento. Jesús todavía no estaba puesto en la cruz y ya estaba viviendo una agonía. Todavía no le ponían ni la corona ni lo azotaban, y él ya estaba en una agonía. Esa copa que él estaba viendo le estaba provocando todo esto. La agonía es algo que se produce antes de morir, ¿verdad? Quería ser librado de la muerte en Getsemaní, porque él no quería morir antes de ir a la cruz. ¿Qué es lo que hay en esa copa? ¿Qué es lo que Jesús está mirando que siente terror? ¿Qué es lo que tiene esa copa para que Él diga estas palabras? Si es posible, Padre, no la bebería. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que Jesús está mirando? ¿Sabes que esta copa
el Señor la habría de beber solo. Solo. Imagina tú por un momento que Jesús está mirando la copa, que sabe que la tiene que beber, que mira lo que hay en ella y sabe que va a estar solo. Cuando Jesús estaba en su ministerio, multitudes lo seguían, hacía milagros, predicaba a multitudes, a muchos los sanaba, resucitaba muertos, alimentaba a multitudes. Especialmente eso le gustaba a la gente, lo seguían por todas estas cosas. ¿Cómo seguían a Jesús? Les gustaba seguirlo porque algo les podía dar. Pero cuando Jesús comenzó a subir el tono de su mensaje y él empezó a decir que para seguirlo había que pagar un precio, a muchos ya no les gustó. Y dice la palabra que empezaron a dejar de seguirlo, lo empezaron a dejar solo. Incluso él en una ocasión, él le dijo a sus discípulos: ¿también ustedes se quieren ir? ¿También ustedes me quieren dejar? Jesús vivió momentos de soledad cuando va a la cruz. Uno de sus discípulos lo traicionó, llamado Judas. Otro lo negó y los demás se fueron a esconder. Toda esa multitud que lo seguía, no quedó nadie. Va rumbo a la cruz totalmente solo. Estaba allí en Getsemaní y se llevó a 3 de sus discípulos y no pudieron orar con él. Se quedaron dormidos, no pudieron orar por él. Lo dejaron solo aún en ese momento. Así es de que Jesús sabía lo que significaba esa copa. Y él sabía que para beberla habría de estar totalmente solo. No podía evitarla. Y es terrible que tus mejores amigos, los que se dicen tus amigos, te dejen solo. Que aquellos que prometieron estar contigo y seguirte, te dejen solo. Es terrible que tus mejores amigos te traicionen. Eso era terrible, pero ¿sabes? Es más terrible que Dios te deje, que Dios te abandone. Podemos estar solos, porque la soledad es un sentimiento que llega hasta lo más profundo de nuestra alma. Y podemos estar solos o vivir con ese sentimiento, pero vivir con el sentimiento de que Dios nos ha dejado debe de ser algo terrible. Creo que no podíamos vivir un solo día si Dios nos dejara. Y Jesús está a punto de vivir esa experiencia. Y eso es terrible. ¿Qué había? ¿Qué miró Jesús en la copa? ¿Acaso vio la muerte? ¿Le tuvo temor a la muerte? Pues no. ¿Acaso se sintió decepcionado de sus discípulos, de que su ministerio estaba terminando? Pues no. Ni la traición de Judas tuvo nada que ver. ¿Qué estaba viendo? ¿Acaso esa pelea que él habría de enfrentar con Satanás? ¿Eso fue lo que miró en la copa? Pues no. Él ya había vencido a Satanás allá en el desierto. De hecho, Satanás salió huyendo. Y aunque Satanás lo siguió hasta la cruz, él lo venció. Allí lo venció. No fue eso lo que él estaba viendo en la copa. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué le está provocando tanto terror? La crucifixión era algo
algo tremendo. Era lo más terrible, era el método que usaban los romanos para provocar el dolor más intenso en una persona. La cruz causaba mucho temor. Era la manera más terrible para morir. Era el método de ejecución más cruel, más vergonzoso, más doloroso. Pero no era eso lo que Jesús estaba mirando en la copa. Lo que Jesús está mirando es algo que está a punto de beber. Y cuando este texto nos habla de la copa, es una metáfora, está hablando de una copa que está llena de vino hasta el tope. Esta copa que Jesús ha de beber significa la ira de Dios. ¿Lo escuchaste? Jesús habrá de beber la ira de Dios. Era terrible. Dios soporta las ofensas. Dios soporta los pecados. Pero ¿sabes una cosa? Todo eso se va acumulando. Todos los pecados del ser humano se van acumulando, se estaban acumulando en esa copa que Jesús habría de beber. ¿Sabes tú que las copas tienen una forma redonda, curva en la parte de abajo? Es para que cuando la bebas completamente. Y Jesús está mirando el pecado de la humanidad. Jesús está viendo lo que Dios va a hacer al traer el juicio por el pecado. Debía de beberla hasta la última gota, totalmente. Imagina que en esa copa tú pones tu pecado. No solo tu pecado, también el pecado de todas tus generaciones. Pero no solo ese pecado, imagina que tú pones el pecado de toda la humanidad. Ahora le das la copa con tu pecado y todos nuestros pecados a Jesús. Es la copa que tú deberías de beber, pero se la das a Jesús y le dices, bebe, bebe, completamente, bebe. Esa era la copa que el Padre le estaba dando a su Hijo. Y es tremendo, ¿sabes por qué? Porque en esa copa estaba toda la maldad de la humanidad. Y digo que es tremendo porque Jesús es puro. Jesús era santo, sin pecado. Aunque Jesús hizo muchas cosas, nunca cometió pecado en nada de lo que él hizo. Aunque Jesús dijo muchas cosas, nunca cometió pecado en nada de lo que él hizo o dijo. Nunca. Eso es lo terrible, que al beber de esa copa, un ser tan puro, el pecado lo iba a contaminar. Y Jesús sabía eso que él sintió tan terrible, eso que él le dijo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús lo dijo porque él sabía que al ser contaminado por el pecado, el Padre le daría la espalda. Y eso es lo más terrible que nos puede suceder. Jesús habría de experimentar
el pecado del hombre, la condición del hombre. Jesús, cuando está mirando la copa, está mirando la condición del hombre. Está mirando al hombre y las consecuencias de su pecado. Jesús está mirando en la copa al hombre que está perdido sin Dios, destinado a vivir una eternidad sin Él. Es terrible que Jesús, siendo puro, siendo santo, tuviera que beber esa copa. Pero dice 2 Corintios capítulo 5 y el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, pero por nosotros llevó el pecado. En esa copa estaba nuestro pecado. ¿Lo puedes entender? Jesús estaba mirando al hombre sin Dios. Jesús estaba mirando al hombre viviendo una eternidad sin Dios por el pecado. Jesús estaba bebiendo la copa antes de ir a la cruz, antes que le pusieran esa corona, que lo golpearan con esos látigos, incluso antes que fuera subido a la cruz. Él ya estaba llevando tu pecado, ya estaba tomando de la copa. Tal vez tú no puedas entender la gravedad de tu pecado, pero Jesús ya estaba mirando en la copa lo grave que era o es tu pecado. Él ya estaba viendo las consecuencias de tu pecado. Él ya estaba viendo que si él no hacía algo, que si él no bebía de esa copa, tú pasarías la eternidad sin Dios. Él sabe lo que el pecado es capaz de hacer en la vida de una persona. Él miró ángeles convertirse en demonios por causa del pecado. Por eso lo hizo. Por eso bebió de la copa. Por nosotros. Dale gloria a Dios. Y lo hizo solo. Solo. Cuando bebió de la copa, el Padre lo dejó solo. Él era uno con el Padre. Él tenía una unidad con el Padre. Pero allí el Padre lo dejó solo. Completamente solo. No lo ayudó. Es difícil que las personas que amas te puedan dejar solo. Pero es terrible que Dios te deje solo. El Padre lo dejó solo en la cruz. Y estando Jesús allí en la cruz, Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Estas son las palabras más profundas que podemos encontrar. Solo aquel que está en el infierno hoy puede entender lo que Jesús está diciendo. Solo el que está condenado para estar en el infierno entendería el precio que el Señor Jesucristo pagó. Pero sabes, para Él ya es tarde. Ya no hay nada que hacer, porque Él lo rechazó. Pero para nosotros hay tiempo para arrepentirnos y reconocer que Él ha llevado nuestro pecado. Dice Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos al verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fue crucificado como a las 12 del día y murió como a las 3 de la tarde. 3 horas duró en la cruz, pero fueron 3 horas que parecieron una eternidad. Una eternidad de sufrimiento para Jesús. ¿Y sabes para qué? Para que tú no pases la eternidad lejos de Jesús. Él estaba clamándole al Padre. Y tú puedes ver en toda la Biblia que cuando el pueblo de Dios le clamó a Dios, Dios vino en su auxilio. Tú puedes ver en toda la Biblia que cuando una persona le clamó a Dios con un corazón genuino, Dios vino y lo auxilió. ¿Por qué? A su propio hijo, cuando le está clamando, no viene y lo auxilia. ¿Por qué a su propio hijo, que tanto ama, no viene a auxiliarlo? El Señor Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre guardó silencio, no le respondió la pregunta que él hizo. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo hoy podamos responder esa pregunta. Para que tú y yo podamos decir que el Padre dejó a su Hijo en la cruz, que no lo auxilió, que pudo escuchar el clamor de todos, pero no el de su Hijo, que no lo auxilió por amor a nosotros. Porque allí tú podrás ver el amor de Dios en ese silencio que Él guardó, cuánto Dios nos ama. Dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no muera, tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Guardó silencio, no hizo nada por su Hijo, le dio la espalda. Lo abandonó. Lo dejó en la cruz. El abandono es un sentimiento muy terrible. Duele el alma, el rechazo de tus propios padres. Pero qué triste es sentirse solo, sin Dios, cuando se le necesita. Ser abandonado por Dios es una tragedia. Dios se escondió y dejó solo a su Hijo. Jesús, mientras estaba cargando algo tremendo, nuestro pecado, lo hizo sin el Padre. Aunque nunca se habían separado. La palabra dice que eran uno, que coexistían el Padre y el Hijo. Jamás se habían separado. Jesús, al mirar la copa, sabe que habrá de experimentar algo que jamás había sucedido. Estar separado del Padre. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas
las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí en este texto podemos ver la unidad en la que estaban el Padre y el Hijo. Podemos entender que jamás Jesús había experimentado estar sin el Padre. Solo aquel que tenga un corazón duro no podría entender el dolor que fue para Jesús estar sin el Padre. Sufrió el abandono del Padre. Fue el trago más amargo de esa copa que Él bebió. De esa copa que el Padre le dio. Lo rechazó por ti y por mí. Todo lo que Jesús vivió fue terrible y debes entenderlo. La palabra nos dice que ese día fue tremendo, que cuando el Padre dejó al Hijo, la tierra se puso en tinieblas, hubo una oscuridad terrible. Fue tan terrible que la tierra tembló, se sacudió la tierra. Y el velo del templo fue rasgado. Lo dice Mateo 27, 45. Y lo puedes buscar y verlo también en los versos del 51 y 52 de Mateo 27. Continuemos. Así fue como Jesús venció. Esta fue la manera en la que podía darnos salvación. Solo había una manera. Solo Dios podía salvarnos de Dios. No había otra manera. Y dice la palabra que Jesús murió como una oveja, que no dijo nada, que enmudeció. ¿Alguien ha visto morir a una oveja? ¿Sabías tú que las ovejas son el único animal que no se defiende ante los depredadores? ¿Sabías tú que la oveja no grita aun cuando muere? Muchos animales tienen el instinto de saber gritar o huir de sus depredadores, pero la oveja no. La oveja es mansita. Enmudeció Jesús para mostrarnos que Él es un ejemplo de una oveja ante la muerte. A Él le hicieron de todo, pero no dijo nada. Él solo abrió su boca para clamar al Padre. Le dijeron, lo insultaron, pero no dijo nada. Solo clamó al Padre. Fue la oración más intensa que Él hizo. Clamó, no reclamó, clamó al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí estaba Jesús en la cruz con esta pregunta. Y no hubo respuesta. Pero tú y yo tenemos la respuesta. Dios lo abandonó por nosotros. Por amor a nosotros. Por eso lo abandonó. Le dio la espalda por amor a nosotros. Si tú no puedes entender esto, no podrás entender nada más. No lo entenderías. Dios está mirando a su Hijo como a los pecadores. Por eso le da la espalda. Por eso guardó silencio. Por eso no dice nada. Porque es el pecado lo que nos ha separado de Dios. Es el pecado lo que nos apartó de Dios. Y es en la cruz donde Jesús
nos quiere hacer ver lo grave que es el pecado. Porque el pecado es tan grave que Jesús tuvo que llevarlo en la cruz. Es en la cruz donde Jesús quiere hacernos ver lo grave que es el pecado para Dios. Y también en la cruz el Padre nos quiere hacer ver lo grave que es el pecado para Él, que tuvo que poner a su Hijo en la cruz. Debes entender esto. Así fue como Jesús venció a Satanás y a la muerte. Y hoy le estamos alabando al Señor por eso. Y le estamos dando gloria. Y le damos gracias al Señor. Porque Él vive por los siglos de los siglos. Cuando el Señor Jesús está a punto de morir, lo último que dijo fue: consumado es. Yo pagué. Ya lo pagué. Hecho está. Por ustedes bebí la copa. Consumado es significa perfecto, pagado o completo. Si Jesús no hubiera bebido de la copa, tú y yo no hubiéramos podido ser redimidos. No habría perdón de nuestros pecados. No habría salvación para nosotros. Estaríamos condenados a vivir una eternidad lejos de Dios. Pero Jesús bebió la copa. Y sabes una cosa, Jesús dijo: consumado es, y murió. Pero debes de saber que ahí no terminó la cosa. Eso no terminó allí. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos y decimos que Jesús es nuestro Salvador? Amén. Pero debes entender algo. Un Salvador muerto no puede salvar. No puede dar vida. Entonces Jesús fue puesto en la tumba. Y ahora que Él está en la tumba, habrá de demostrar que muchas de sus profecías se cumplieron. Pero hay una que ahora que está en la tumba, habrá de demostrar quién es Él. Porque Él había dicho que lo habrían de crucificar, que habría de morir en la cruz, y así sucedió. Pero hay algo más que Él dijo. Él también dijo que al tercer día resucitaría. Y ahora habremos de esperar 3 días para que se cumpla lo que Jesús dijo. ¿O es un mentiroso? Ya pasaron 3 días. Y Jesús resucitó. Jesús resucitó. Porque un Cristo muerto no nos sirve. Porque un Salvador muerto no nos sirve. Él venció a Satanás y venció la muerte. Y resucitó. Y damos gloria a Dios porque Jesús resucitó. No está muerto. Por eso nosotros en este lugar no tenemos una cruz de un Cristo muerto. Porque nosotros tenemos a un Cristo vivo. A un Cristo que vive. Gloria a Dios. Pero es en la cruz donde nosotros entendemos lo que Él hizo, que llevó nuestros pecados. Pero es por su resurrección que nosotros entendemos que tenemos vida en Él. Gloria a Dios. Y un día estaremos en su presencia. ¿Cuántos lo quieren ver?
Y entonces, esto que llamamos fe será lo más glorioso para nosotros. Aunque para los que no creen es una locura, para nosotros será lo más glorioso. Nos daremos cuenta que no perdimos nuestro tiempo al venir y escuchar su palabra y alabarle. Que no perdimos nuestra vida al seguirle. Es por lo que Él hizo en la cruz que usted no irá al infierno. Es en la cruz que el Señor Jesucristo pagó y nos dio el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. A Él sea la gloria. Que el Señor te bendiga.